Mi nuera abrió mi botiquín sin permiso, partió mis pastillas a la mitad y dijo: «Así te dura más y nos ahorramos dinero». Esa misma noche mi corazón empezó a fallar. En la consulta la doctora me miró fijamente y soltó una frase que heló la sala. «Señora, alguien está alterando su medicación y eso pudo matarla». En ese instante, mi nuera se quedó blanca como el papel. Me llamo Socorro. Tengo 67 años y jamás imaginé que escribiría estas palabras. Esa tarde, en el consultorio de la doctora Méndez, el aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas mientras mi hijo Rodrigo sostenía mi mano con fuerza, sin comprender todavía la magnitud de lo que estábamos a punto de escuchar. Viviana, mi nuera, estaba sentada al fondo con esa sonrisa amable que había perfeccionado durante 3 años. La misma sonrisa que usaba cuando me decía suegrita, con voz dulce mientras me quitaba todo lo que amaba. La doctora Méndez no es de las que endulzan las verdades. Lleva 30 años atendiendo pacientes en el Hospital General y tiene esa mirada directa que te hace sentir que está viendo más allá de tu piel. Cuando abrió mi expediente, sus cejas se fruncieron. Revisó los resultados de sangre 1, 2, 3 veces. Luego me miró a los ojos y preguntó algo que me partió en dos. «Señora Socorro, ¿alguien más tiene acceso a sus medicamentos?» No entendí la pregunta. O tal vez no quise entenderla. Rodrigo tampoco. Pero Viviana cambió. Vi cómo su rostro perdía color, cómo sus dedos se aferraban al borde de la silla plástica, y en ese momento supe que algo terrible estaba por salir a la luz. Sus niveles de medicamento en sangre son peligrosamente irregulares. Continuó la doctora con voz firme pero cargada de preocupación. Según su receta, usted debería estar tomando píldoras de liberación prolongada de 200 miligramos. Pero los análisis muestran que está recibiendo dosis fragmentadas, como si alguien hubiera partido las pastillas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo me apretó la mano más fuerte. Yo sentí como el mundo se inclinaba hacia un lado. ¿Partir las pastillas?, preguntó mi hijo confundido. ¿Por qué alguien haría eso? La doctora se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio, porque cuando se parte una píldora de liberación prolongada, se rompe el mecanismo que controla cómo el medicamento se libera en el cuerpo. En lugar de recibir la dosis correcta durante 24 horas, el paciente recibe picos peligrosos seguidos de caídas bruscas. Para alguien con arritmia cardíaca como usted, señora Socorro, eso puede provocar un paro. Mi mente voló 3 semanas atrás. A ese momento, en mi propio baño, frente al espejo manchado que ya no limpiaba, porque Viviana decía que perdía el tiempo en detalles. Había abierto mi frasco de pastillas para tomar la dosis de la mañana y encontré algo extraño. Las cápsulas estaban partidas a la mitad, prolijamente divididas, como si alguien hubiera usado un cuchillo afilado. Viviana entró al baño en ese momento, secándose las manos en una toalla. Me vio observando el frasco con el ceño fruncido y dijo con esa voz casual que usaba para las cosas más venenosas: «Ah, sí, las partí yo. Así te duran más y nos ahorramos dinero. Esas pastillas cuestan 100 pesos al mes. Suegrita, no podemos darnos esos lujos». Recuerdo que quise protestar, que abrí la boca para decirle que eran mis pastillas compradas con mi pensión. Para mi corazón enfermo. Pero entonces ella me puso una mano en el hombro con esa presión suave que había aprendido a reconocer como advertencia y agregó: «Además, tú sabes que Rodrigo y yo estamos ajustados. Cualquier ayuda cuenta». No dije nada, como siempre. Esa noche tomé media pastilla como ella había dispuesto. A las 3 de la madrugada desperté con el corazón latiendo como tambor descontrolado, sudando frío, sintiendo que una mano invisible apretaba mi pecho. Rodrigo tuvo que llamar la ambulancia. Y ahora,
En este consultorio que huele a desinfectante y miedo, la doctora Méndez terminaba de armar el rompecabezas que yo había estado negándome a ver. Señora, alguien está alterando su medicación y eso pudo matarla. Todos los ojos se volvieron hacia Viviana. Ella, que siempre tenía una respuesta para todo, que siempre sabía cómo manipular cada situación a su favor, se quedó muda, blanca, como el papel de las recetas médicas que la doctora sostenía en sus manos. Y yo, Socorro Ramírez, viuda de Solís, madre abnegada y abuela olvidada, finalmente entendí algo que debía haber comprendido hace mucho tiempo. Mi nuera no solo quería mi casa, quería que yo desapareciera. Pero lo que Viviana no sabía es que esa tarde, en ese consultorio, algo dentro de mí también se partió a la mitad. Y lo que salió de esa grieta ya no era la mujer silenciosa que ella conocía. Si quieres saber cómo una mujer mayor puede pasar de víctima a vencedora, suscríbete para que sigas conociendo historias como esta. Historias de mujeres que se negaron a morir en silencio. Para entender cómo llegué a ese consultorio con el corazón roto y las pastillas manipuladas, tengo que regresar 3 años atrás. A ese domingo de octubre, cuando abrí la puerta de mi casa en la colonia Narvarte y vi a Rodrigo parado en el umbral con 2 maletas y una mujer que jamás había visto sonriendo a su lado. «Mamá, ella es Viviana», dijo mi hijo con esa luz en los ojos que solo tienen los hombres enamorados. Nos casamos hace 2 meses. Perdón por no invitarte. Fue algo íntimo. Necesitamos quedarnos contigo solo un par de meses mientras juntamos para la renta de un departamento. Un par de meses se convirtieron en 3 años, pero yo todavía no lo sabía. Mi casa no es grande. 2 recámaras, un baño, cocina y sala que comparten el mismo espacio. La compré con mi difunto esposo Héctor hace 30 años, cuando los precios todavía eran accesibles para gente trabajadora como nosotros. Él era mecánico, yo trabajaba limpiando casas. Cada ladrillo de esa construcción nos costó sudor y sacrificio. Cuando Héctor murió hace 8 años de un infarto fulminante, yo quedé sola con mis recuerdos y una pensión de 400-800 pesos mensuales que apenas alcanzaba para vivir. Rodrigo es mi único hijo. Lo crié con todo el amor que una madre puede dar, a veces con demasiado amor. Lo admito ahora. Después de la muerte de su padre, se volvió más distante, visitándome cada vez menos. Cuando apareció ese domingo con Viviana, sentí que Dios me regresaba a mi hijo. ¡Qué tonta fui! Viviana tenía 32 años, 10 menos que Rodrigo. Era delgada, alta, con el cabello teñido de un rubio que no le quedaba natural, pero que ella llevaba con orgullo. Vestía ropa ajustada y hablaba con ese acento chilango que intenta sonar refinado. Desde el primer momento sus ojos recorrieron mi casa como si estuviera calculando el valor de cada cosa. «¡Qué acogedora, suegrita!», dijo mientras entraba sin esperar invitación. Sus tacones repiqueteaban sobre el piso de mosaicos que yo acababa de trapear. Con un poco de modernización, esto podría verse muy bien. No me gustó esa palabra, modernización. Sonaba a borrar, a reemplazar, a que todo lo mío no servía. Los primeros días fueron una actuación perfecta. Viviana me ayudaba en la cocina, me preguntaba por las recetas de Héctor. Me llamaba suegrita querida con voz melosa. Rodrigo trabajaba doble turno en la fábrica de autopartes donde era supervisor. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Yo pensaba que al menos tendría compañía femenina en casa. Alguien con quien tomar café y platicar. ¡Qué ingenua! La primera señal llegó a la segunda semana. Yo estaba preparando frijoles de la olla cuando Viviana entró a la cocina con una bolsa del supermercado. Sacó una olla de acero inoxidable reluciente y dijo, casual como quien comenta del clima: «Suegrita, tus ollas están muy viejas. Compré esta nueva.
Es mejor que uses las modernas. Las tuyas ya dieron lo que tenían que dar. Miré mi olla de barro, la misma que me regaló mi madre cuando me casé. 40 años preparando frijoles en ella, 40 años de sabor y memoria cocidos a fuego lento. Esta funciona bien, dije intentando sonar firme, pero sin confrontar. Ya no, Socorro, respondió, y noté que había dejado de llamarme suegrita. Además, ocupan mucho espacio. Voy a guardar las viejas en una caja en el traspatio. No lo guardó, las tiró. 3 semanas después encontré mis ollas de barro y mis cazuelas de cobre en la basura, rotas accidentalmente cuando Viviana organizaba. Cuando le pregunté, ella me abrazó con falsa ternura. «Ay, perdón, suegrita, se me resbalaron». «Pero ya tienes las nuevas, ¿no? Es mejor así, créeme». Rodrigo no vio nada malo. Mamá está tratando de ayudar. La casa necesitaba renovarse un poco. Así empezó el desmantelamiento de mi vida, pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. Al mes, Viviana rediseñó la sala. Mis cortinas de encaje que Héctor me trajo de Puebla desaparecieron, reemplazadas por persianas grises y minimalistas. Es más moderno. Suegrita, ya nadie usa encajes. Eso es de viejitas. El portarretratos de plata con nuestra foto de bodas fue guardado porque hace que la sala se vea anticuada. En su lugar colgó un cuadro abstracto de líneas negras que compró en 350 pesos y que a mí me parecía basura enmarcada. Pero lo peor, lo que verdaderamente me rompió, fue mi mecedora de caoba. Era una pieza hermosa, tallada a mano, con reposabrazos curvos y respaldo alto. Mi padre la mandó a tacer especialmente como regalo de bodas. Durante 40 años me senté en ella a surcir calcetines, a consolar a Rodrigo cuando era niño, a llorar a Héctor después de su muerte. Esa mecedora conocía todos mis secretos, había absorbido todas mis lágrimas. Un sábado regresé del mercado y no estaba en su lugar junto a la ventana. Encontré a Viviana en el traspatio con la mecedora tirada entre fierros viejos y bolsas de basura. Uno de los reposabrazos estaba astillado. «¿Qué haces?», grité. Algo que rara vez hacía. «Ah, eso es que estorba, suegrita. Ocupa mucho espacio y está muy vieja. Ya compré un sillón nuevo, minimalista. Te va a encantar. Esa mecedora fue regalo de mi padre. Pues tu padre tenía gustos muy anticuados», respondió limpiándose las manos en los jeans. «Ya es tiempo de que avances, Socorro. Aferrarse al pasado no es sano». Lloré toda la noche abrazada a esa mecedora dañada. Rodrigo no dijo nada cuando se lo conté. Solo suspiró cansado. «Mamá, son solo muebles. Viviana tiene buen gusto. Déjala hacer. Ella sabe de estas cosas». Ahí empecé a entender que había perdido algo más que una mecedora. Había perdido a mi hijo. Los 2 meses se convirtieron en 6, luego en 1 año. Cada vez que preguntaba cuándo se mudarían, Viviana tenía una excusa, que los departamentos estaban muy caros, que Rodrigo acababa de tener un gasto inesperado, que mejor ahorraban un poco más. Mientras tanto, mi casa dejaba de ser mía, y yo me convertía en una extraña en mi propio hogar. Pero todavía no había visto nada, porque Viviana no solo quería mi casa, quería que yo dejara de existir dentro de ella. Y poco a poco, con paciencia de serpiente, lo estaba logrando. Al 1 año y medio de convivencia, yo ya no reconocía mi propia casa. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ya no me reconocía a mí misma. Me había convertido en una sombra que caminaba de puntitas por los pasillos, que pedía permiso para usar su propia cocina, que se disculpaba por existir. Y Viviana lo sabía. Lo disfrutaba. Las mañanas eran mi momento de tortura diaria. Yo siempre he sido madrugadora. Desde que trabajaba limpiando casas tengo el hábito de levantarme a las 6. Me gusta prepararme un café de olla, como me enseñó mi abuela, con canela y piloncillo, sentarme en la cocina y ver amanecer por la ventana. Era mi momento sagrado,
mi único espacio de paz, hasta que Viviana decidió que también ese momento le pertenecía. Una mañana bajé a la cocina y la encontré ahí con bata de satén rosa y el cabello envuelto en una toalla. Había movido todos mis trastes del lugar. La cafetera que yo usaba estaba guardada en el gabinete más alto, fuera de mi alcance. En su lugar había una máquina de expreso italiana reluciente. «Buenos días, suegrita», dijo sin voltear a verme, presionando botones en su máquina nueva. «Voy a empezar a preparar el desayuno temprano. Rodrigo necesita alimentarse bien antes del trabajo. Tú puedes desayunar más tarde, ¿no? Total, no tienes que ir a ningún lado». Me quedé ahí parada, descalza sobre el piso frío, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. No tienes que ir a ningún lado, como si mi vida no tuviera propósito, como si mis días fueran vacíos e insignificantes. «Yo también desayuno temprano», logré decir con voz apenas audible. «Bueno, pues tendrás que esperar», respondió batiendo huevos en mi sartén. «La cocina no es tan grande como para que estemos las dos aquí estorbándonos. Además, ya reorganicé todo. Ahora las cosas están donde deben estar». «¿Dónde deben estar?» «En mi cocina, donde yo cociné durante 30 años, donde alimenté a mi esposo y crié a mi hijo. Ahora las cosas debían estar donde Viviana decidía. Pero no dije nada. Nunca decía nada. Subí a mi cuarto con el estómago vacío y el corazón más vacío todavía. Desde la ventana vi a Rodrigo salir a trabajar besando a Viviana en la puerta. Ninguno de los dos volteó hacia mi ventana. Era invisible. Las reglas no escritas se multiplicaban cada semana. No podía ver televisión en la sala porque Viviana estaba viendo sus programas de chismes. No podía lavar mi ropa en domingo porque ese era el día de lavado de Viviana. No podía invitar a mi prima Leonor a tomar café porque la casa no está para visitas. La casa... ¿Cuál casa? La que yo pagué con 40 años de trabajo. La que tiene mi nombre en las escrituras. Pero ya ni siquiera me atrevía a decirlo en voz alta. El cambio más doloroso llegó cuando Viviana decidió que mi recámara era demasiado grande para una sola persona. Una tarde regresé de comprar tortillas y encontré a 2 hombres desarmando mi cama matrimonial. Esa donde dormí con Héctor durante 28 años, donde nació Rodrigo, donde lloré viuda. «¿Qué están haciendo?», pregunté con el corazón golpeándome las costillas. Viviana apareció en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ay, suegrita, qué bueno que llegas. Mira, Rodrigo y yo necesitamos más espacio. Vamos a tomar la recámara grande. Te instalamos una cama individual en el cuarto de servicio. Es más pequeño, pero suficiente para ti, ¿no? Total, estás sola». El cuarto de servicio, un espacio de 2 metros por 3 sin ventana, con un foco desnudo colgando del techo. Ahí guardaba las escobas y los trastes viejos. Ahí es donde Viviana consideraba que yo debía dormir. «Esta es mi recámara», dije, y mi voz sonó quebrada, patética. «Dormí aquí con mi esposo». «Tu esposo murió hace 8 años. Socorro», respondió Viviana y usó mi nombre como si fuera un insulto. «Ya es tiempo de que superes eso. Nosotros somos una pareja joven. Necesitamos privacidad y espacio. Tú deberías entenderlo». «Pero Rodrigo», empecé a decir. «Rodrigo está de acuerdo», me interrumpió. «De hecho, fue idea de él. Ya está cansado de que pretendas que esta casa sigue siendo tuya, cuando claramente ya es de los dos. Somos su familia ahora». Esas palabras fueron como ácido en una herida abierta. Rodrigo, mi hijo, quería que yo durmiera en el cuarto de servicio. Quería borrarme de los espacios que construí con su padre. Esa noche, cuando él llegó del trabajo, lo esperé en la sala. Necesitaba escucharlo de su boca. Necesitaba que me mirara a los ojos y me dijera que era verdad. «Rodrigo, ¿tú quieres que yo deje mi cuarto?».
Él ni siquiera me miró. Estaba cansado, con el overol manchado de grasa, los hombros caídos. Mamá, no empieces. Viviana y yo necesitamos nuestro espacio. Ya no somos recién casados viviendo en tu casa. Esto es temporal hasta que nos vayamos, pero mientras estemos aquí, necesitamos estar cómodos. Y yo pregunté y odié lo débil que sonó mi voz. Yo no necesito estar cómoda en mi propia casa. Ahí algo cambió en su expresión. Una sombra de molestia, de hartazgo. ¿Ves? Por eso Viviana dice que eres difícil. Siempre te haces la víctima. Te estamos pidiendo un favor temporal y tú lo conviertes en drama. ¿Sabes qué, mamá? Crece. Ya no eres la reina de esta casa. Me quedé congelada. Mi hijo, el niño que yo arrullé cuando lloraba de noche, el adolescente al que defendí de los bravucones en la escuela, el hombre al que apoyé cuando perdió su primer trabajo. Acababa de decirme que creciera, que yo no era la reina de mi propia casa. Me mudé al cuarto de servicio esa misma noche, sola, en la oscuridad, acostada en una cama individual que olía a humedad. Escuché a través de las paredes cómo Viviana y Rodrigo reían en mi recámara, en mi cama nueva que ellos habían comprado sin preguntarme. Y ahí, en ese cuarto donde guardaba las escobas, empecé a entender algo terrible. Viviana no había invadido mi casa por necesidad, lo había hecho por conquista, y Rodrigo no era su víctima, era su cómplice. Pero aún faltaba lo peor, porque cuando Viviana terminó de quitarme mi espacio, decidió que era momento de quitarme también mi dignidad. Y para eso necesitaba que yo desapareciera un poco cada día, hasta que finalmente dejara de existir por completo. El primer día de cada mes, yo iba al banco a cobrar mi pensión. 400 pesos que el gobierno me daba por los años que trabajé limpiando oficinas y casas ajenas. No era mucho, pero era mío. Me alcanzaba para mis medicinas, mi comida, mis gastos personales. Era mi independencia. Lo único que me quedaba hasta que Viviana decidió que ese dinero también le pertenecía. Fue un martes de febrero. Recuerdo el calor pegajoso que ya anunciaba la primavera. Yo acababa de regresar del banco con mi sobre de billetes, cuando Viviana me interceptó en la sala. Traía una carpeta en las manos y esa sonrisa que ya había aprendido a temer. «Suegrita, necesitamos hablar de dinero», dijo sentándose en el sillón que había comprado para reemplazar mi viejo sofá. Palmeo el cojín a su lado como quien llama a un perro. «Siéntate». Me senté abrazando mi bolsa contra el pecho, como si eso pudiera protegerme de lo que venía. «Mira, he estado haciendo cuentas». Abrió la carpeta y sacó una hoja llena de números. «Tú vives aquí, usas luz, agua, gas, comes de lo que compramos. Es justo que contribuyas, ¿no crees?» «Pero yo compro mis cosas», dije sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. «Pago mis medicinas, compro mi comida». «Ay, Socorro, por favor», me interrumpió, y su voz perdió toda la dulzura fingida. «Tu comida. Comes de lo que yo cocino, usas mi gas, ensucias los trastes que yo lavo». La factura de luz del mes pasado llegó a 3.800 pesos. ¿Sabes por qué? Porque te la pasas con el ventilador prendido en ese cuartito donde duermes. 3.800 pesos. Yo sabía que era mentira. Nuestra factura de luz nunca me había pasado de 100, incluso en los meses más calurosos. Pero Viviana tenía el papel en la mano, los números impresos, la voz segura de quien sabe que tiene el poder. «Además está el agua», continuó señalando otro renglón en su lista inventada. «Te bañas todos los días, lavas tu ropa y luego está la comida. Yo calculo que comes por unos 2.000 pesos al mes de lo que compramos». «Viviana, yo compro mis propias tortillas, mi leche, migajas». Explotó. Y ahí vi a la mujer real detrás de la máscara. «Compras puras migajas si quieres que te mantengamos como si fueras una reina». «Pues se acabó, Socorro».
O pagas tu parte o buscas dónde vivir. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el estómago. Buscar dónde vivir. En mi propia casa. En la casa que Héctor y yo construimos ladrillo por ladrillo. ¿Cuánto? Pregunté y me odié por sonar tan débil. «La mitad de tu pensión», dijo, como si fuera lo más razonable del mundo. 2.400 pesos es lo justo. 2.400 pesos de mis 4 y en 2.800 me quedarían 2.400 para mis medicinas de 100, para mi transporte, para cualquier emergencia. Era imposible, era asfixiante, era robo. Pero miré esos ojos fríos y calculadores y supe que si me negaba, Viviana encontraría la manera de hacerme la vida aún más miserable. O peor, convencería a Rodrigo de que yo era una carga que debían quitarse de encima. «Está bien», susurré, y sentí como algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Viviana sonrió satisfecha como gato con ratón atrapado. «Sabía que lo entenderías. Desde ahora, cada 1 del mes, me das tu dinero. Yo administraré todo. No te preocupes». Administraría. Qué palabra tan bonita para decir: controlaré hasta el último peso que te pertenece. Ese mes entregué mi sobre al siguiente también y al siguiente. Mientras tanto, veía cómo Viviana compraba ropa nueva en el centro comercial, cómo se hacía las uñas cada semana en el salón de 3.000 pesos la sesión, cómo pedía comida a domicilio de restaurantes caros porque estaba muy cansada para cocinar. Todo con el dinero que yo le entregaba como tributo por existir en mi propia casa. Pero la humillación más grande no vino de los números, vino de las palabras. Era un sábado por la tarde. Viviana había invitado a 3 amigas a comer. Yo estaba en mi cuartito leyendo una revista vieja cuando escuché sus voces en la sala. Hablaban alto, reían escandalosamente. La curiosidad me hizo acercarme a la puerta. «No, en serio, chicas», decía Viviana entre carcajadas. «Vivo con mi suegra y es una pesadilla. La vieja se la pasa todo el día sin hacer nada, nada más gastando luz y comida». «¿Y por qué no la corren?», preguntó una de sus amigas. «Ay, porque Rodrigo es muy bueno, muy noble. Pero yo ya le dije, o tu mamá coopera o se va, y ahora me da la mitad de su pensión cada mes. Algo es algo, ¿no?». Las risas que siguieron me atravesaron como cuchillos. Me llamó la vieja. Dijo que me la pasaba sin hacer nada cuando yo limpiaba la casa completa, porque ella nunca movía un dedo. Presumió delante de sus amigas que me había obligado a pagarle por vivir en mi propia casa. «Suegra», dijo otra de las amigas. «Son una carga, la verdad. Mi mamá también tiene una y dice lo mismo. Nada más estorban y gastan». «Exacto», respondió Viviana. «Pero bueno, al menos la tengo controlada. Le doy lo justo para sus medicinas y ya. Lo demás me lo quedo porque sinceramente yo sí trabajo. Trabajo aguantándola». Se reían. Todas se reían de mí mientras yo estaba a 3 m de distancia, escondida como ladrona en mi propia casa, sintiendo como cada palabra me hacía más pequeña, más insignificante, más invisible. Cuando Rodrigo llegó esa noche, intenté hablar con él. Le conté lo que Viviana había dicho, cómo me sentía, cuánto me dolía pagar por un techo que ya era mío. Él ni siquiera levantó la vista del celular. «Mamá, Viviana trabaja todo el día manteniendo esta casa. Es normal que esté estresada y se desahogue con sus amigas. Deja de espiar conversaciones que no son para ti». Trabajo todo el día, exploté, y mi propia voz me sorprendió. «Viviana no trabaja. Se la pasa viendo televisión mientras yo limpio. Cocino lo poco que me dejan. Lavo». «Ya basta», me interrumpió Rodrigo. Y en su tono había algo nuevo, algo duro, casi cruel. «Estoy cansado de tus dramas. Viviana tiene razón. Eres una carga emocional que no deja de quejarse. Deberías estar agradecida de que te dejemos vivir aquí. Dejarme vivir aquí en la casa con mi nombre en las escrituras, agradecida con mi hijo por no echarme a la calle de mi hogar». No respondí.
¿Qué podía decir? Mi hijo ya no era mi hijo. Era el esposo de Viviana, el hombre que ella había moldeado durante 3 años de manipulación constante. El niño que yo crié con amor y sacrificio había desaparecido, reemplazado por este extraño que me veía como estorbo. Esa noche, acostada en mi cama individual del cuarto de servicio, hice cálculos. Con lo poco que me quedaba después de darle dinero a Viviana, apenas me alcanzaba para mis pastillas del corazón. Si tenía alguna emergencia, si necesitaba ir al doctor, si se me rompían los zapatos, no tendría cómo pagarlo. Estaba atrapada, prisionera en mi propia casa, pagando por el privilegio de ser humillada. Y lo peor estaba por venir, porque Viviana había descubierto que mientras yo siguiera viva, ella tendría que compartir. Compartir el espacio, compartir la atención de Rodrigo, compartir la herencia que tanto ambicionaba. Y una mujer como Viviana no sabe compartir, solo sabe tomar, consumir, destruir. Mis pastillas estaban en el botiquín del baño, las mismas que me mantenían viva, las mismas que costaban 100 pesos al mes, y Viviana ya las había visto. El diagnóstico llegó hace 6 meses, en pleno agosto. Arritmia cardíaca, dijo el cardiólogo del Hospital General. Nada mortal si se controla, pero peligroso si se ignora. Mi corazón latía irregular, a veces muy rápido, a veces saltándose latidos como si olvidara su función. Me explicaron que era común a mi edad, agravado por años de trabajo pesado y el estrés de enviudar. El doctor Salazar, un hombre serio de lentes gruesos, me entregó la receta con expresión grave. «Señora Socorro, este medicamento es vital. Se llama Cardiosem, de liberación prolongada, 200.000 miligramos. Debe tomarlo exactamente como se indica, una cápsula completa cada 24 horas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, parta o triture las píldoras». ¿Entendido? ¿Qué pasa si lo hago? Pregunté sin imaginar que esa pregunta tendría respuestas tan terribles. Las cápsulas tienen un recubrimiento especial que libera el medicamento gradualmente durante todo el día. Si las rompe, todo el contenido se libera de golpe. Puede causar una caída peligrosa de la presión arterial, mareos severos, o, en su caso, empeorar la arritmia hasta provocar un paro cardíaco. Asentí asustada, pero confiada. Seguiría las instrucciones al pie de la letra. Quería vivir. Todavía tenía cosas por hacer, aunque mi vida se hubiera reducido a ese cuartito oscuro y a contar los días esperando que todo mejorara. La receta costaba 1.200 pesos por caja, suficiente para un mes. Era casi la mitad de lo que me quedaba después de pagarle a Viviana, pero no tenía opción. Sin esas pastillas, mi corazón se convertiría en una bomba de tiempo. Cuando llegué a casa ese día con la bolsa de la farmacia, Viviana estaba en la cocina comiendo galletas importadas de 70 pesos el paquete. Me vio entrar y sus ojos se clavaron inmediatamente en la bolsa. «¿Qué compraste?», preguntó con ese tono casual que usaba cuando estaba calculando algo. «Mis medicinas. Tengo un problema del corazón». Se levantó y me quitó la bolsa de las manos antes de que pudiera reaccionar. Sacó la caja, leyó el precio en la etiqueta. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se entornaban haciendo números mentales. 1.200 pesos, dijo silbando bajito. Cada mes. Esos son 1.400 al año, solo en pastillas. Las necesito para vivir. Respondí extendiendo la mano para recuperar mi caja. Ella la sostuvo fuera de mi alcance, estudiándola como si fuera un objeto valioso. ¿De verdad necesitas una pastilla completa cada día? Parece mucho. Seguro con media es suficiente. Así te duran 2 meses en lugar de 1. Ahorras 1.200. El doctor dijo que no puedo partirlas. Los doctores siempre exageran, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quieren vender más medicinas. Es negocio. Pero nosotros no somos ricos.
Socorro. Hay que ser inteligentes con el dinero. Me devolvió la caja con desgana. Esa noche guardé mis pastillas en el botiquín del baño. Ese mueble viejo con espejo manchado donde siempre había guardado mis cosas. Pensé que ahí estarían seguras. ¡Qué tonta fui! Los primeros 3 meses todo fue bien. Tomaba mi pastilla cada mañana. Mi corazón se estabilizó. Los mareos desaparecieron. El doctor Salazar estaba satisfecho con mi progreso. Veo que sigue las indicaciones al pie de la letra, señora Socorro. Así me gusta. Pero Viviana no se había olvidado de esas 100 pesos mensuales. La veía mirarme de reojo cuando iba al baño por las mañanas. La escuchaba hacer comentarios sobre lo cara que sale mantener a la gente mayor, sobre cuánto gastan los viejos en medicinas que probablemente ni necesitan. Un día, a los 4 meses de mi diagnóstico, fui al mercado a comprar verduras. Cuando regresé, noté algo raro. El botiquín estaba ligeramente abierto, algo que jamás dejaba así. Lo abrí y revisé mi frasco de pastillas. Todo parecía normal. Estaba en su lugar, con la cantidad correcta de cápsulas. Pero esa noche, cuando tomé mi dosis, algo se sintió diferente. La cápsula parecía más pequeña, más ligera. La observé bajo la luz del foco desnudo de mi cuarto. Tenía una línea tenue en el centro, como si hubiera sido abierta y cerrada de nuevo. Lo atribuí a mi imaginación, a mi paranoia creciente. Me la tomé. A las 2 de la madrugada desperté con el corazón acelerado, golpeando tan fuerte que sentía las pulsaciones en los oídos. El cuarto daba vueltas, mi cabeza pesaba como piedra. Intenté levantarme y casi me caigo. Las paredes se movían, el piso se inclinaba. Llegué al baño a gatas, vomité, me senté en el piso frío temblando. Pasé ahí 2 horas hasta que el episodio se dio. Por la mañana me sentía exhausta, confundida. Pensé que había sido algo que comí, tal vez el pollo que había sobrado de la cena, pero volvió a pasar. Y otra vez, y otra. Cada semana tenía un episodio. Mi corazón se desbocaba en medio de la noche, o se me bajaba la presión de repente durante el día, y tenía que sentarme antes de desmayarme. Los mareos eran constantes. Empecé a caminar pegada a las paredes por miedo a caerme. Rodrigo no notaba nada. Salía temprano. Llegaba tarde. Apenas me veía. Viviana, en cambio, me observaba con esa expresión que ahora reconozco como satisfacción. Como quien ve un plan desarrollarse exactamente como lo planeó. ¿Te sientes bien, suegrita?, me preguntaba con falsa preocupación cuando me veía pálida, sosteniéndome del marco de la puerta. ¿Te ves mal? ¿No será que estás dramatizando otra vez? Ya sabes cómo son los viejos, siempre buscando atención. Me siento mareada. Lograba decir: «Ay, pero si no haces nada en todo el día, ¿cómo te vas a marear? Seguro es por psicológico. Deberías dejar de pensar tanto en enfermedades». Psicológico. Como si los latidos irregulares de mi corazón fueran invención mía, como si el sudor frío y los temblores fueran teatro para llamar la atención. Hace 3 semanas las cosas empeoraron. Fui al baño una mañana, abrí mi frasco de pastillas y me quedé helada. Las cápsulas estaban partidas, todas, prolijamente divididas por la mitad, con un corte limpio, como si alguien hubiera usado un cuchillo afilado o unas tijeras. Mi corazón dio un vuelco que no tenía nada que ver con la arritmia. Tenía todo que ver con el miedo. Viviana entró al baño en ese momento como si hubiera estado esperando. Se secaba las manos en una toalla con esa expresión casual que ya conocía también. «Ah, sí, las partí yo», dijo, como quien comenta que lavó los platos. «Así te duran más, suegrita, y nos ahorramos dinero. Esas pastillas cuestan 100 pesos al mes. No podemos darnos esos lujos». El doctor dijo: «Empecé», pero mi voz salió quebrada sin fuerza. «El doctor no paga las cuentas aquí.
me interrumpió y su tono se endureció. Nosotros sí, Rodrigo y yo. Trabajamos duro por este dinero. Tú nada más lo gastas. Así que vamos a ser inteligentes. Media pastilla es suficiente. Así te duran 2 meses. Y antes de que empieces con tu drama, te informo que Rodrigo ya está de acuerdo. Rodrigo estaba de acuerdo. Mi hijo había autorizado que alteraran mi medicación. El mismo hijo al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo pulmonía a los 7 años, al que esperé despierta todas las noches de su adolescencia. Quise protestar. Quise gritarle que esas pastillas me mantenían viva, que el doctor había sido muy claro sobre no partirlas. Pero entonces, Viviana me puso una mano en el hombro con esa presión que había aprendido a reconocer como amenaza silenciosa. Además, tú sabes que Rodrigo y yo estamos ajustados económicamente. Cualquier ayuda cuenta. ¿O prefieres que te pidamos que te vayas porque esa opción también está sobre la mesa, suegrita? Me quedé muda, atrapada entre 2 horrores. Tomar medicación alterada que podía matarme o quedar en la calle sin techo ni dinero. A mis 67 años, enferma del corazón, sin nadie más en el mundo. Tomé la media pastilla y la siguiente, y la siguiente. Mi cuerpo empezó a colapsar. Los episodios se intensificaron. Dejé de poder dormir completo por miedo a no despertar. Cada latido irregular me recordaba que estaba jugando a la ruleta rusa con mi propia vida. Y Viviana lo sabía. Lo veía en sus ojos cada vez que yo me tambaleaba, cada vez que me agarraba del mueble para no caer. No era preocupación lo que veía ahí, era anticipación. Como quien espera que llegue por fin el día de cobrar un premio largamente esperado. Ella no me estaba cuidando, me estaba matando lentamente, calculadamente, con la precisión de quien sabe exactamente lo que hace, y yo estaba dejándola hacerlo. Las noches se convirtieron en mi infierno personal. Acostada en esa cama individual del cuarto de servicio, con el foco apagado, porque Viviana se quejaba de que gastaba luz innecesaria, escuchaba. Escuchaba todo a través de las paredes delgadas de mi propia casa, y lo que escuchaba me destrozaba más que cualquier dolor físico. Era casi medianoche cuando los oí. Rodrigo acababa de llegar de su turno doble, exhausto como siempre. Escuché sus pasos pesados en el pasillo, el chirrido de la puerta de mi antigua recámara al abrirse. Luego la voz de Viviana, suave y manipuladora como veneno, envuelto en miel. Mi amor, tenemos que hablar de tu mamá. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración. El corazón me latía irregular, como siempre lo hacía últimamente, pero ahora por una razón diferente, por miedo a lo que estaba por escuchar. Ahora viví. Estoy muerto de cansancio, respondió Rodrigo con voz ronca. Es importante. Mira, sé que es tu mamá y la quieres, pero tenemos que ser realistas. Ella está dramatizando todo esto de su enfermedad. Silencio. Un silencio que me pareció eterno. ¿A qué te refieres?, preguntó finalmente mi hijo. A que está exagerando sus síntomas para llamar la atención. Los viejos hacen eso, amor. Mi abuela era igual. Se inventaba dolores para que todos estuviéramos pendientes de ella. Tu mamá hace lo mismo. Pero el doctor dijo que tiene arritmia. Claro que tiene arritmia, lo interrumpió Viviana. Y pude imaginar perfectamente su expresión, esa mezcla de paciencia fingida y condescendencia. Pero no es tan grave como ella lo pinta. ¿Has visto cómo de repente se marea cuando quiere que le hagamos caso? Cómo siempre se siente mal precisamente cuando estamos teniendo un momento a solas. No había pensado en eso, dijo Rodrigo. Y en su voz detecté duda. Mi hijo estaba dudando de mí. Pues piénsalo, ha convertido esta casa en un hospital donde ella es la eterna paciente y nosotros los enfermeros. Yo ya no aguanto más, Rodrigo. Llego cansada después de hacer las compras, de limpiar, de cocinar para los 3
y ella está acostada quejándose de mareos. ¿Mareos de qué? Si no hace absolutamente nada. Quise gritar. Quise atravesar esa pared y mostrarle a mi hijo la verdad, que yo limpiaba lo que ella ensuciaba, que cocinaba mi propia comida porque ella me había prohibido usar su cocina en los horarios convenientes, que me mareaba porque sus manos habían alterado mi medicación. Pero mi voz no salió. Me quedé ahí paralizada en la oscuridad, escuchando cómo Viviana tejía su red de mentiras alrededor de mi hijo. Además, continuó ella, y su voz se volvió más suave, más íntima. Creo que está fingiendo para que no nos vayamos. Sabe que si ella está muy enferma, tú nunca te atreverás a buscar nuestro propio lugar. Es manipulación emocional, amor, y está funcionando. Yo no sé, Vivi. Es mi mamá, y yo soy tu esposa, respondió ella, y ahora su tono tenía un filo. ¿Quién es más importante? ¿La mujer con la que construyes tu futuro? ¿O la mujer que ya vivió su vida y ahora solo quiere controlarte? Porque eso es lo que hace tu mamá, Rodrigo. Te controla con culpa. El silencio que siguió duró una eternidad. Yo estaba temblando con las sábanas apretadas contra el pecho, rogándole a Dios que mi hijo dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era yo realmente. Tienes razón, dijo finalmente Rodrigo, y esas 2 palabras me atravesaron como balas. Ha sido muy demandante últimamente, siempre con quejas, siempre haciéndose la víctima. Exacto, dijo Viviana triunfante. Y sobre sus pastillas, ¿viste cómo se puso dramática cuando le dije que las partiera para ahorrar? Como si 1000 pesos fueran nada. ¿Sabe cuánto gastamos nosotros en la casa cada mes? Más de 15.000 pesos. Y ella se queja por contribuir con 2.400. Sí, es verdad que las pastillas son caras. Son caras porque ella insiste en comprarlas de marca. Le dije que hay genéricos que cuestan la mitad, pero no. Ella quiere las caras y luego dice que no tiene dinero. Por favor, eso era mentira. Pura mentira. El doctor Salazar me había explicado que ese medicamento específico no tenía versión genérica en México, que esas 100 pesos eran el precio estándar, pero Viviana mentía con tanta convicción que hasta yo, que conocía la verdad, casi llegaba a dudar. ¿Y qué sugieres?, preguntó Rodrigo. Y en su voz ya no había resistencia, solo cansancio y resignación. Que pongamos límites claros, que le dejemos en claro que esta es nuestra casa ahora, que nosotros tomamos las decisiones. Si no le gusta, que busque otro lugar. Tiene su pensión, puede rentar un cuartito en algún lado. Un cuartito en algún lado. Como si yo fuera basura que se tira cuando estorba. Como si 67 años de vida, 40 de matrimonio, 30 de pagar esta casa, no significaran nada. No sé si pueda hacer eso, Vivi. Sigue siendo mi madre. Amor. Y ahora la voz de Viviana se volvió dulce nuevamente, seductora. Yo sé que tienes buen corazón, por eso te amo. Pero tu bondad no puede convertirse en debilidad. Tu mamá está aprovechándose de ti, de nosotros. Y si no ponemos un alto ahora, esto nunca va a terminar. ¿Quieres que pasemos toda nuestra vida encerrados aquí esperando a que ella se muera para poder vivir tranquilos? Esperando a que me muriera. Lo dijo así, sin rodeos, sin vergüenza. Y Rodrigo no protestó. No dijo, no hables así de mi madre, no dijo nada. Déjame pensarlo, murmuró finalmente. No hay mucho que pensar, amor. O tu mamá cambia de actitud y deja de hacer drama, o tendremos que tomar decisiones difíciles por nosotros, por nuestro futuro. Después de eso, silencio. Luego sonidos que no quise identificar. Mi hijo y su esposa en mi cama, en mi cuarto, discutiendo mi futuro como si yo fuera un problema que resolver. Un obstáculo que remover. Me quedé despierta toda la noche con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo como
Cada palabra que había escuchado se clavaba más profundo en mi pecho. Mi hijo, el niño que nació de mi cuerpo, que mamó de mi pecho, que aprendió a caminar sosteniéndose de mis manos, creía que yo era una manipuladora. Creía que exageraba mi enfermedad. Creía que merecía ser echada a la calle. Las noches siguientes fueron peores porque ahora ya no podía no escuchar. Cada conversación nocturna entre ellos era una nueva puñalada. Tu mamá otra vez dejó platos en el fregadero. No sé para qué le damos techo si no puede ni limpiar lo suyo. Socorro. Tu madre comió del pollo que yo había guardado para nuestro almuerzo de mañana. Está acostumbrada a tomar lo que no es suyo. ¿Viste que tu mamá salió sin avisar? Seguro fue a chismear con las vecinas, a llorarles sobre lo mal que la tratamos. Es una metiche. ¿Y Rodrigo? Rodrigo solo asentía, o peor, agregaba sus propias quejas. Tienes razón, se está poniendo imposible. Yo también lo noté. Cada día está más maña. Creo que vamos a tener que hablar seriamente con ella. Cada noche moría un poco más, no del corazón, aunque ese también fallaba. Moría de la certeza de que mi hijo me había elegido perderme, que Viviana no había tenido que esforzarse mucho para convencerlo de que yo no valía la pena. Una madrugada, después de una conversación particularmente cruel, donde Viviana sugirió que tal vez mi enfermedad conveniente desaparecería si me obligaban a mudarme, tuve un ataque de pánico. Mi corazón se aceleró hasta niveles que nunca había experimentado. Las paredes del cuarto giraban, sentía que me ahogaba, que moría. Logré arrastrarme hasta el pasillo. Me sostuve de la pared intentando llegar a su puerta para pedir ayuda. Caí de rodillas a medio camino. «Ayuda», susurré, pero mi voz no salió. «Rodrigo, ayuda». La puerta de su cuarto estaba cerrada, las luces apagadas y yo ahí tirada en el piso de mi propia casa, sintiendo cómo mi corazón latía erráticamente, rogando que mi hijo saliera y me viera. Nadie salió, nadie escuchó. O peor, escucharon y decidieron ignorarme. Logré regresar a mi cuarto a rastras. Pasé el resto de la noche sentada en el piso con la espalda contra la pared, esperando que cada latido irregular no fuera el último. Por la mañana, cuando me vieron pálida y temblorosa, Viviana solo dijo otra vez con tus dramas: «Suegrita, ya deberías conseguir un Oscar por estas actuaciones». Y Rodrigo se rió. Mi hijo se rió. Ahí entendí algo que debía haber aceptado meses atrás. Estaba completamente sola. En mi propia casa, rodeada de mi propia sangre, estaba más sola que si viviera en la calle. La pregunta ya no era si Viviana quería que yo desapareciera. La pregunta era, ¿cuánto tiempo más podría sobrevivir a su plan? Y la respuesta, con mis pastillas partidas y mi corazón fallando cada noche, no era mucho. Fue un jueves por la noche cuando mi cuerpo finalmente se rindió. Había pasado el día entero sintiéndome extraña, como si flotara fuera de mi propio cuerpo. Los mareos eran constantes. Mi visión se nublaba cada vez que me ponía de pie. Pero no dije nada. Ya había aprendido que quejarme solo traía burlas y acusaciones de dramatismo. Eran las 11 de la noche. Rodrigo ya había llegado del trabajo y cenado en silencio mientras Viviana le contaba sobre su día de compras. Yo estaba en mi cuartito acostada, intentando que mi respiración se calmara. Cada inhalación era un esfuerzo, como si tuviera una roca sobre el pecho. Entonces pasó. Mi corazón se detuvo. No literalmente, pero así se sintió. Un latido, 2, 3, y luego nada. Un vacío aterrador que duró eternidades. Cuando volvió a latir, lo hizo con tanta fuerza que mi cuerpo se arqueó en la cama. Luego otra pausa, otro vacío, otro latido violento. No podía respirar, no podía gritar. Solo podía llevarme la mano al pecho y sentir cómo mi corazón se rebelaba contra mi cuerpo, latiendo sin patrón, sin ritmo, sin control. Logré caer de la cama. El golpe contra el piso resonó en la casa. Escuché pasos apresurados.
La puerta de mi cuarto se abrió de golpe y apareció Rodrigo con los ojos desorbitados por el pánico. «¡Mamá!», gritó arrodillándose junto a mí. «¿Qué te pasa?». No pude responder. Solo señalé mi pecho con los ojos llenos de lágrimas que no eran solo por el dolor físico, sino por el alivio de ver a mi hijo finalmente mirarme con preocupación real. Viviana apareció detrás de él, con bata de satén y cara de fastidio. «¿Qué pasó ahora? Llama a una ambulancia», ordenó Rodrigo sosteniendo mi cabeza. Su voz temblaba. «Rápido, Viviana». Vi la vacilación en sus ojos. Por un segundo eterno, Viviana me miró directamente y yo vi la verdad desnuda en su expresión. Estaba calculando si valía la pena llamar ayuda o si sería mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso. «¡Viviana!», gritó Rodrigo y ella parpadeó rompiendo el hechizo. «Ya voy, ya voy. Siempre tan exagerada», murmuró mientras sacaba su celular. Los siguientes minutos fueron un borrón de dolor y terror. Mi corazón seguía su danza errática, latiendo salvajemente y luego deteniéndose. La doctora Méndez no retiró la mirada de Viviana ni un segundo, y con una frialdad profesional que agradecí en el alma, tomó el teléfono de su escritorio y dijo: «En este hospital tenemos un protocolo estricto para casos de abuso de ancianos y administración dolosa de medicamentos. Esto no es ahorro, señora. Esto es intento de homicidio. Y estoy obligada a llamar a la policía ahora mismo». Esas palabras fueron el detonante que hizo estallar la burbuja de impunidad en la que Viviana había vivido durante 3 años. La mujer arrogante se desmoronó, balbuceando excusas incoherentes, tratando de aferrarse al brazo de Rodrigo. Pero mi hijo, pálido y temblando como una hoja, se apartó de ella con un gesto de repulsión instintiva, como si acabara de descubrir que había estado durmiendo con un monstruo. Rodrigo me miró, y por primera vez en años, vi en sus ojos el terror puro de la culpa, la comprensión de que su pasividad casi me lleva a la tumba. Pero yo ya no tenía espacio para su lástima ni para sus disculpas tardías. La Socorro sumisa se había quedado en esa camilla de urgencias. Con una fuerza que no sabía que me quedaba, me incorporé y detuve a la doctora antes de que marcara, clavando mis ojos en Viviana. «Tienes 2 horas», le dije con una voz ronca pero inquebrantable. «2 horas para sacar todas tus cosas de mi casa. Y digo, tus cosas, no las mías, ni los muebles nuevos comprados con mi dinero, ni un solo peso de mi pensión. Si cuando yo llegue todavía estás ahí, dejaré que la doctora haga esa llamada y te juro por la memoria de Héctor que te veré pudrirte en la cárcel». Viviana intentó protestar. Intentó jugar la carta de la víctima, pero Rodrigo la calló con un grito que resonó en todo el consultorio. «Cállate y vámonos», le ordenó, arrastrándola fuera de la sala. La doctora Méndez me mantuvo en observación unas horas más para estabilizar mi ritmo cardíaco. Y cuando finalmente me dio el alta, me entregó una copia del expediente médico, por si cambias de opinión y decides denunciar. Al llegar a mi casa, la encontré en silencio. Las maletas de Viviana ya no estaban, y con ellas se había llevado su perfume barato y su crueldad. Pero Rodrigo estaba ahí, sentado en la sala vacía, con la cabeza entre las manos. Al verme entrar, se arrodilló, llorando, pidiéndome perdón, jurando que él no sabía, que ella lo manipulaba, que todo cambiaría. Lo miré desde arriba, sintiendo una tristeza infinita pero necesaria. «El problema, hijo, no es que no supieras», le dije con suavidad. «El problema es que no quisiste ver porque era más cómodo para ti. Ella partía las pastillas, pero tú rompiste mi corazón mucho antes». Le pedí que se fuera. Le dije que necesitaba sanar y que no podía hacerlo con el hombre que permitió que me convirtieran en un estorbo en mi propio hogar. Rodrigo se marchó esa noche, cargando con una culpa que será su verdadera condena. Al día siguiente, cambié la cerradura. Contraté a un cerrajero con el dinero que Viviana había dejado olvidado en su prisa por huir.
Recuperé mi recámara grande, saqué las persianas grises y volví a colgar mis cortinas de encaje. Rescaté mi mecedora del patio, la lijé y la barnicé con mis propias manos. Y aunque tiene una cicatriz en el reposabrazos, ahora es más fuerte. Como yo, hoy, 6 meses después, mi corazón late a su propio ritmo, fuerte y constante. Recuperé el control de mi pensión. Mis amigas volvieron a visitarme y cada mañana, a las 6 en punto, me preparo mi café de olla con canela. Me siento en mi cocina recuperada y disfruto del sabor más dulce que existe. El de la paz que se gana cuando una tiene el valor de expulsar a los verdugos y reclamar su propio trono. Viviana intentó demandarme por despojo, pero el informe de la doctora Méndez fue suficiente para que cualquier abogado se riera en su cara. Ahora sé que ella vive en un cuarto rentado, sola, porque Rodrigo finalmente tuvo el valor de dejarla, aunque eso no significa que yo le haya abierto la puerta de nuevo. El perdón llegará, quizás, pero la confianza es un cristal que, una vez roto, no se vuelve a pegar. Soy Socorro, la sobreviviente, y esta casa ya no es una prisión, es mi santuario.